Sentirnos tan solitos los que estamos acá. Y bueno, a ver, les voy a pedir acá su atención. ¿Quién me ayuda a leer el título de la enseñanza de hoy? ¿Qué dice? Todos a la cuenta de tres lo vamos a leer. 1, 2, 3. No fui yo, fue Patricia. Fíjense que la verdad estuve orando y cuando Dios me dijo ese tema dije, Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? No sé si Dios sea cinéfilo o no, pero lo que sí sé es que Dios tiene un profundo interés porque nosotros como jóvenes podamos vivir una vida de integridad y una vida de unidad. Y ese tema no fui yo, fue Patricia. Estuve meditando, orando, preguntándole a Dios cuál era el tema que quería que compartiera el día de hoy. Como saben, terminamos nuestra serie del fuego no se apagará hace unos viernes. Y recuerdan que les contamos que íbamos a comenzar con una serie, pero creo que Dios movió nuestro corazón y creíamos que era mejor poder comenzar el próximo año. Y les animo a los que vienen por primera vez, nuestra serie que va a comenzar el próximo año se llama Nadie me quiere, todos me odian. Así es que les animamos a que puedan venir a esta serie que vamos a comenzar. No estoy declarando eso sobre tu vida, solamente que, a ver, ¿quién sabe esa canción de Nadie me quiere, todos me odian? Mejor me como un gusanito. Y lo que vamos a hablar es que durante esa serie vamos a hablar sobre todos los temas que tienen que ver con el rechazo. Porque la verdad es que la mayoría de los jóvenes, sobre todo esta generación, es más consciente de que ha sufrido rechazo. Nuestros padres sufrieron rechazo, pero muchas veces no se dan cuenta porque no tienen o no estuvieron expuestos al material que nosotros hemos sido expuestos de manera emocional. Así es que yo les animo a que no se lo pierdan. Comenzamos el próximo año desde la primera reunión. Pero este tema no fui yo, fue Patricia. ¿Quién ya vio esa película? Levante la mano, ¿quién ya vio la película Fragmentado? No es cristiana. Ok, algunos no la han visto. Bueno, para quienes no la han visto, este es el personaje principal que padece de un trastorno de personalidad múltiple. Y esta película no se las voy a contar, si quieren la pueden ver, está un poquito grotesca, pero nada que no puedan soportar. Y la verdad es que esta película, de cierta manera vamos a utilizarla el día de hoy, en esta noche. Vamos a interpretar la vida de este personaje y le vamos a llevar a la realidad que es tu vida y la mía. ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. Bueno, yo solamente quiero compartirles acerca de este personaje en específico, Patricia, porque Patricia es la que más aparece en toda la película. Es una mujer, ¿verdad? Es una personalidad que él tiene, que de cierta manera se comporta de una forma bastante formal. Tiene una personalidad muy seria. Y lo que pasa es que hablando de la película Fragmentado, hablamos de que un solo cuerpo alberga varias personalidades. Incluso al final de la película decía al principio que albergaba 23 personalidades, pero había una que no era conocida y al final fue una de la que vamos a hablar más adelante. Pero este cuerpo albergaba 24 personalidades. Y aunque este es un trastorno psicológico, muchas veces se convierte en un trastorno espiritual. Y la realidad es que como jóvenes, tú y yo algunas veces hemos estado expuestos al trastorno de personalidades. Y no estoy hablando de un diagnóstico, no te estoy diagnosticando ni te estoy maldiciendo, solamente estamos interpretando. ¿Y por qué me refiero a que muchas veces tú y yo hemos padecido de este trastorno? Es porque en nuestra vida muchas veces un solo cuerpo ha albergado muchas personalidades. Este cuerpo bello, toca así a ti mismo, háblate bonito, afírmate. Este cuerpo bello muchas veces ha albergado diferentes personalidades. Y me refiero a que una sola boca muchas veces habla diferentes lenguajes. Una misma red social muchas veces publica diferente contenido. Unas mismas manos que en la iglesia se levantan en señal de adoración son rápidas y prontas para pecar. Lo que pasa es que muchas veces este cuerpo padece de un trastorno de personalidades en las que tú y yo venimos a la iglesia, desarrollamos una personalidad,
construimos una personalidad y entonces es lo que proyectamos a la gente que está en la iglesia. Pero hemos entrenado tanto nuestra mente y nuestra identidad que salimos de la iglesia y entonces otra de nuestras personalidades sale a la luz y hablamos de manera diferente, nos conducimos de manera diferente, pensamos de manera diferente, nos vestimos de manera diferente. Y ese no es el diseño de Dios, porque Dios funciona a través de la unidad. Y lo que habla el trastorno de personalidad es literalmente, está hablando acerca de la división de más de una cosa. Hay muchos jóvenes en la iglesia que hemos padecido o que actualmente padecemos todavía del trastorno de personalidades. Nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestros valores morales cambia según el lugar en el que estamos. Y algo que pasa mucho en esta película, si me pueden ayudar, Ale, por favor, con alguna música de fondo, un pato o algo así. Lo que pasa es que este personaje, cuando de repente tiene una actitud agresiva contra la chica que secuestra, sin hacer spoiler, lo que hace es que literalmente la nueva personalidad que sale a la luz, lo que hace es que culpa a la otra personalidad que estaba antes de lo que cometió. Y muchas veces vamos tú y yo por la vida tratando de culpar de cierta manera, por ejemplo, a veces de que el hombre viejo, ¿verdad? Del que habla la Biblia. O incluso culpamos a nuestros antepasados, culpamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, los condenamos a ellos de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Incluso nos vamos hasta Adán y Eva. Y la realidad, el problema es que actualmente muchos jóvenes de la iglesia siguen padeciendo de este problema. Porque los domingos levantan las manos, pero el lunes vuelven a ser Patricia. Los domingos todo parece que está genial. Estamos en nuestro prime más así espiritual. Pero luego volvemos a la escuela, a nuestras actividades normales, y entonces ahí está el problema. El problema es que la juventud de hoy tiene una versión para el altar y tiene una versión para la casa. La juventud del día de hoy muchas veces ha cambiado, ha trastornado su identidad de tal manera que no logra ser la misma persona, porque es lo que el enemigo quiere hacer contigo. El enemigo siempre estará en contra de la congruencia. El enemigo siempre estará en contra de la realidad. Siempre tratará de distorsionarla. Lo que hace es que entonces te incita a vivir una doble vida. Porque a ver, yo no estoy hablando que la vida con Dios es perfecta. No estoy hablando que la vida con Dios significa no pecar. No estoy diciendo que la vida con Dios significa que todo lo vas a hacer de maravilla. Lo que estoy diciendo es que la vida con Dios, cuando te equivocas, hay gracia. Cuando tú pecas, cuando tú y yo nos equivocamos, cuando cometemos un error, cuando faltamos a Dios y a nosotros mismos, lo que hace la gracia es que te acerca, te limpia, te restaura. Pero lo que el enemigo hace es que para dejarte una mayor comodidad te dice: no te preocupes, ve a la iglesia, aparenta tener una vida santa, que tus líderes no se den cuenta de que estás en pecado, pero cuando salgas de la iglesia, entonces ahí tienes toda la libertad de comportarte como tú quieras. Y lo peligroso es que muchas veces ya no nos damos cuenta, lo hacemos de manera inconsciente. Estamos en la iglesia y nos esforzamos, casi nos mordemos la lengua para que no se nos salga una grosería. Pero cuando salimos de la iglesia, cuando ya no están presentes nuestras autoridades, entonces no nos preocupamos por la manera en la que hablamos o lo que hacemos. ¿Quién ya vio la película recuerda algunos personajes? ¿Se acuerdan? ¿Tienen buena memoria? ¿No? Kevin. ¿Quién más? Ay, ya nada. Bueno, la bestia, que era la personalidad número 24. ¿Qué más? Había un niño, ¿se acuerdan? No, Kevin no era el niño. Kevin era el que secuestró a la chica. El que habla así. Denis, no, tampoco es Denis.
Pero lo que yo quiero que tú sepas es que, por ejemplo, este se llama Hedwig, se llama el niño, Hedwig. Y sabes que muchas veces, hablando acerca de este tipo de personalidad, que Hedwig era un niño, ¿se acuerdan? Él era un niño y desde su inocencia, pero a veces agresivo, inestable emocionalmente. Y muchas veces vamos con ciertas personas y nos comportamos como Hedwig. A veces vamos con nuestros padres y nos comportamos como niños para manipularlos, para hacerles creer que todo está bien. O incluso en nuestra forma de relacionarnos nos comportamos como niños. O algunas veces tal vez nos comportamos como Dennis. Ahí sí, Dennis es otro personaje. Recuerdan que él era controlador y compulsivo, era obsesivo compulsivo. Y tal vez muchas veces, aunque pareciera que todo está bien en la iglesia, todo está bien, tengo paz, tengo tranquilidad, llego a mi casa y padezco de una ansiedad insoportable que me consume. Normalizo vivir en la depresión. Normalizo tener pensamientos que no provienen de Dios. O algunas veces, según cómo te levantaste, vas a ser como Barry, que era el diseñador de modas, que era súper extrovertido, era gracioso, era amable. Pero eso depende de cómo te levantes, porque si te levantas de malas, no desayunaste o tienes sueño, pues a lo mejor vas a ser como la bestia, como el personaje que nos dijo Ana. Pero siempre estamos de cierta manera funcionando a través de una identidad, cuando no nos hemos dado cuenta de que hemos construido diferentes formas de actuar, de pensar y de ser. El problema no es que tengas una doble vida, el problema es que aún no has decidido cuál es la verdadera. El problema no es que vivas una doble vida, el problema es que vives ambas sin saber cuál es tu verdadera vida. Ya no sabes dónde te sientes más cómodo. Porque cuando pecamos, entonces viene la culpa, viene la condenación, o a veces por la gracia de Dios viene el arrepentimiento, pero lo volvemos a hacer. Estamos en la iglesia, venimos a jóvenes, venimos los domingos y entonces estamos aquí y sentimos que Dios nos habló de una manera impresionante. Sales con una palabra, pero también sales con una instrucción que debes obedecer. Pero cuando sales de aquí, vuelves al pecado que practicas en la intimidad. Vuelves a hablar con las personas que sabes que Dios te pidió que le entregaras. Retomas las actividades, llamémosle lo que tú quieras: alcohol, fiestas, drogas. Y tiene que ver con que no has entendido cuál es la vida que quieres vivir, cuál es la verdadera vida que tú quieres vivir, porque la que sea que elijas, hay un precio que pagar. Hay algo muy importante que yo les mencionaba, y es que Dios no pide perfección, pero Dios pide coherencia. Dios nunca te va a exigir algo que no le puedes dar. Dios nunca te va a exigir perfección porque eres incapaz de dársela. No está en tu naturaleza. Nuestro proceso de santificación es un proceso de perfección terrenal, y su resultado es una perfección completa cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero en la tierra jamás, no importa cuánto te esfuerces, nunca serás perfecto. Pero lo que Dios sí demanda de ti es coherencia y congruencia en tu vida. Y muchas veces la coherencia no se ve reflejada en nuestra vida porque no estoy hablando de nadie, solamente voy a hablar de situaciones hipotéticas, ¿verdad? Stories en Instagram normales para el versículo del día, ¿verdad? Pero close friends para cuando sales de fiesta. Porque muchas veces no estamos dispuestos. A ver, si tiene algo de malo, ¿por qué seleccionamos qué personas queremos que lo vean? U otra pregunta: ¿por qué no me agregan a mí? Porque la realidad es que la mayoría de las veces hemos construido una personalidad con las personas que están afuera. Porque la mayoría de las veces estamos más preocupados de lo que el mundo piensa de nosotros que de lo que Dios piensa de nosotros.
Y no solamente eso, un perfil público para la iglesia, pero uno secundario privado para las amistades que yo quiera seleccionar. No estoy diciendo que esté mal que tengas dos perfiles, estoy diciendo cuál es la motivación de tu corazón. Una moral frente a tus líderes, pero otra moral en privado. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con los líderes, cuando nos piden cuentas, cuando nos preguntan sobre algo, en ese momento nos parecería que nuestros estándares de moralidad están en lo mejor. Pero cuando estamos en la intimidad, cuando nadie te ve, cuando no hay quien te exhorte, cuando no hay quien te corrija, ¿cuáles son tus estándares morales? Cuando sabes que estás cruzando una línea que no debes cruzar. Cuando estás jugando al borde del límite. Porque ¿sabes dónde se prueba tu fe? ¿Dónde se prueba la calidad de tu vida espiritual? En la intimidad, no en lo público. En lo público es bastante fácil cargar la Biblia y llamarte a ti mismo cristiano. Pero cuando nadie te ve es donde es probada tu identidad. Donde solamente queda en ti qué quieres hacer, qué decisión quieres tomar. La incongruencia también se ve en una boca que ora, pero que también murmura. La incongruencia también se ve en una boca que bendice, pero que también critica. La incongruencia también se ve en una boca que expresa alabanza, pero que coquetea con el pecado. Ahí también se ve la incongruencia. La incongruencia se ve al llegar a la iglesia y decir: hermanos, buenos días, Dios le bendiga, la gloria para Cristo y amén. Pero que esa misma boca testifique en contra de Dios cuando no defiendes la verdad. La incoherencia espiritual no mata tu fe de golpe, la debilita poco a poco. Yo nunca he conocido, y estoy seguro que jamás conoceré a una persona que vive en la incoherencia espiritual y que su fe está fuerte. Es imposible. Una persona que vive una doble vida es peor que aquella que vive su pecado de manera expuesta. Es peor. Porque es una persona que vive esclava en lo privado, no recibe ayuda. El primer paso para dejar de ser esclavo, para ser libre, es reconocer que estás mal y pedir ayuda. Pero una persona que vive una doble vida, una persona que tiene diferentes personalidades, es una persona que no reconocerá nunca su error. La personalidad múltiple te roba la autoridad moral y espiritual. Para no usar esta palabra tan fuerte, hipócritas, voy a usar la palabra adaptadores. Porque pareciera que vamos por la vida adaptándonos en cada escenario al que llegamos. Porque estamos tan preocupados por ser rechazados, menospreciados, por no ser aceptados, que estamos dispuestos a adaptarnos a la forma, adaptarnos al lenguaje, adaptarnos a la cultura para poder agradar a los demás. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que dice este versículo es que sí existen personas que profesan con su boca creer en Dios. Incluso dice: de labios me honra. No está hablando de una apariencia de honra, está hablando de una honra verdadera. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Porque Dios está más interesado en quién eres que en lo que puedas hacer por Él. El servicio a Dios, incluso el servicio a Dios con un corazón incorrecto, es un perfume desagradable para Él. Muchas veces estamos demasiado preocupados por hacer y dejamos de preocuparnos por ser. Las personas más dañinas y tóxicas para la sociedad son aquellas que fingen ser quienes no son, aún quienes aparentan ser buenos, aún quienes aparentan ser cristianos. Eso es lo más dañino que te puedes imaginar. La razón por la que el nombre de Cristo ha sido avergonzado y la iglesia ha sido tan atacada y tan cuestionada es porque hay personas que no han entendido el valor de ser discípulos de Cristo, usando corrientes liberales para justificar el pecado y el mal comportamiento. Hay una amiga en Turquía que es misionera y me compartía que literalmente el concepto más bajo, incluso que llamarle, ella que es mujer, llamarse a sí misma ramera, es todavía más despectivo que le llamen cristiana. Es decir, que le llamen cristiana es más despectivo a que le llamen ramera. ¿Sabes lo que significa eso? Y entonces cuando le preguntan qué es, ella dice que es discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la misma iglesia, las mismas personas que estamos dentro de la iglesia, que representamos a Cristo, que hablamos de Cristo, que incluso tenemos la libertad de llamarnos a nosotros mismos cristianos, muchas veces somos los primeros en avergonzar y poner en mal el nombre de Cristo. Muchas veces somos los primeros en transmitir un mensaje contrario al que está escrito en su palabra. Muchas veces utilizamos el misterio de la gracia para eliminar el principio de la santidad y la consagración. Es decir, que la mayoría de las veces las personas que viven en el libertinaje son aquellas que abusan de la gracia. El equilibrio perfecto para una persona es la gracia y la verdad de Cristo. Una persona que solamente vive en la gracia, una persona que abusa de la gracia, es una persona que vive en el libertinaje. Y muchas veces la misma iglesia utiliza el ministerio de la gracia para justificar el mal comportamiento de la gente que está en la iglesia. Vivir una doble vida te quita la credibilidad y la autoridad para hablarle a otros del evangelio de Cristo. ¿Cómo crees que una persona que nos ha conocido nuestra maldad, una persona con la que incluso hacemos cosas que no debemos hacer, una persona con la que tal vez salimos a tomar, una persona con la que tenemos un lenguaje tal vez obsceno, grosero, ¿cómo crees que va a escucharte para compartirle el mensaje de Cristo? Porque todo aquel que vive una doble vida pierde credibilidad, no tiene autoridad moral. Una vida que trasciende es una vida que tiene autoridad moral y autoridad espiritual. Y la autoridad moral es resultado de la integridad y la congruencia. La autoridad moral es resultado de la integridad y la congruencia. Aquí lo importante es que lo que hablas sobre Dios y sobre la espiritualidad sea congruente con lo que tú vives y con lo que expresas el día de mañana. Porque muchas veces, incluso hablando de las redes sociales, que ahorita se podría decir que es el método masivo de comunicación a nivel mundial, muchas veces la misma red social que hoy utilizaste para compartir un versículo, para compartir un pensamiento bíblico, es la misma red social que utilizas mañana para exponer una vida desagradable delante de Dios.
y eso te quita toda credibilidad. Lo importante es entender que lo que te dará autoridad moral, que es un nivel de autoridad respetable, es que vivas en integridad. ¿Sabes por qué? Porque lo más importante, escúchame, quiero que escuches esto. Cuando hablamos de este tipo de personas que han creado una realidad completamente diferente a la que viven, que han tratado de expresar una espiritualidad falsa, que han tenido una doble vida, estarán destinados siempre a una doble ruina. Porque siempre recibimos a proporción de lo que sembramos. Y lo más importante, la razón por la que Dios me trajo a compartirte este mensaje es porque Dios no unge personajes, Dios unge personas. Dios no unge personajes, Dios unge personas. Tu testimonio es el sermón que hablas sin micrófono. Eso es tu testimonio. Muchas veces aspiramos a estar aquí, aspiramos a estar en el altar, en el púlpito, predicando, enseñando un mensaje, pero nuestra vida no es digna de estar aquí. Y lo más importante, a lo que Dios nos quiere llevar, no es que el lugar del altar, no es que convertirte en un predicador sea inalcanzable, pero lo que Dios te está diciendo es que mientras eso llega, tu vida es el sermón, es el mensaje, es la prédica que compartes sin micrófono. ¿Qué mensaje estás compartiendo? ¿Cuál es el mensaje que le estás compartiendo a tu familia? A tus padres que tal vez no conocen de Dios. ¿Cuál es el mensaje que le estás compartiendo a la gente de tu trabajo, de la escuela? Porque no necesitas una Biblia ni un micrófono para compartir acerca de quién es Cristo. Tu vida es suficiente para que reflejes la persona de Jesús. El enemigo tiene más miedo de las decisiones que tomas en secreto que las palabras que gritas en público. El enemigo está más atemorizado por las decisiones que tomas en lo secreto que por las palabras que gritas en lo público. Porque lo que tú decides en privado, cuando decides abandonar un pecado, cuando decides confesar un pecado, cuando decides arrepentirte y cambiar de dirección, tiene más peso a que tomes un micrófono y grites y grites y grites y reprendas y ores e intercedas y enseñes. Tiene mucho más peso. Porque todo lo que se ve en lo externo nace de lo que no se ve en lo íntimo y en el interior del corazón. La consagración no es un estado, no es un estado emocional. La consagración no depende de cómo te levantaste. La consagración no está ligada a cómo te sientes el día de hoy. La consagración es una decisión de todos los días. Muchos esperan sentir santidad. Creen que la santidad se siente. Fíjate que hoy no me siento tan santo. Como que me desperté y me dieron ganas de... Hoy no me siento tan santo como me sentí ayer. Tal vez es porque no hice mi devocional. Pero la santidad no se siente. La santidad se elige, se decide y se practica. La santidad incluso no es algo que se recibe por impartición de parte de Dios. La santidad es algo que nosotros buscamos y algo que anhelamos conseguir. ¿Me pueden ayudar por favor con el agua? Gracias. Y lo más importante, este mensaje, quiero que tú sepas que este no es un mensaje de condenación. Yo no vengo de parte de Dios para decirte que tienes un trastorno de personalidad múltiple. No, yo vengo a decirte cuál es el antídoto.
¿Qué es lo que te va a llevar a ser sanado? Sí, gracias. ¿Qué es lo que te va a llevar a ser sanado? ¿Todos pueden ver este recipiente de agua? ¿Sí, todos lo pueden ver? Lo que yo estoy diciendo es que la santidad y la consagración es algo que tú y yo debemos anhelar todos los días. Porque lo que sucede es que cuando vamos al mundo, cuando nos comportamos como el mundo, cuando actuamos como el mundo, cuando la personalidad en la que vivimos en la calle es una personalidad que agrada al mundo, entonces esta se vuelve nuestra realidad. Cuando tú y yo nos alimentamos de las cosas que el mundo ofrece, cuando consumimos el contenido que el mundo ofrece, cuando nos adaptamos a la cultura del mundo, actuamos como el mundo, pensamos como el mundo, hablamos como el mundo, así se ve nuestra vida. Este es el interior, lo que muchas veces no se ve, pero se exterioriza. Y el proceso de santidad y consagración no te dice que para que llegues al Padre, para que te acerques a Cristo, tienes que estar limpio. Eso es falso. Recuerdan que en una prédica pasada hablamos acerca de que eran más peligrosas las verdades a medias que las mentiras completas. Y muchas veces el enemigo te hace creer que para buscar al Espíritu Santo, para anhelar del Espíritu Santo, tienes que llegar limpio. Pero eso es todo lo contrario. Cuando tú estás sucio, cuando estás necesitado de Dios, en ese momento es que comenzamos a pensar en qué es lo que necesitamos. Porque la verdadera consagración tiene que darse de manera primaria, principal, en 3 áreas. La primera es en tu mente, porque tu mente determina la dirección de tu camino. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Pero la renovación de la mente viene por medio de varias formas. La primera es desarrollar la voluntad de querer ser transformado y renovado. Se necesita el trabajo de 2 personas, y es el acompañamiento, la ayuda del Espíritu Santo, pero tu voluntad de pensar cosas diferentes. Y entonces vienes con el Espíritu Santo y le pides al Espíritu Santo y comienzas a llenarte y a llenarte y a llenarte de Él y a llenarte de Él. Y no es que ya estás limpio, es que en el proceso le pides al Espíritu Santo que te llene y que te llene y que te llene y que te llene y que vierta de su naturaleza sobre ti. Y entonces, a medida que tú vas con el Espíritu Santo, las cosas comienzan a cambiar. Y entonces tal vez no eres todavía una obra terminada. Hay mucho todavía que tiene que ser transformado en ti. Pero ya no hablas como hablabas antes. Ahora ya no actúas como actuabas antes. Ahora tu mente fue renovada. Pero hay otra parte más que tiene que ser consagrada, y eso es tu boca. Porque como tú hablas determinas a quién le sirves. Como tú hablas determina en tu corazón a quién le sirves. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y entonces, para que cambie tu manera de hablar, le pides al Espíritu Santo que te ayude. Y el Espíritu Santo viene e imparte sobre ti dominio propio, porque a medida que Él hace una obra, a medida que Él te limpia, te purifica, también te responsabiliza para que tú cambies tu manera de hablar. Y entonces, a medida que el Espíritu Santo llega a tu vida, su presencia te cambia, te transforma. Y entonces antes tal vez hablabas de manera agresiva, te expresabas de manera incorrecta, pero ahora cambió tu manera de hablar.
No solamente ya no piensas como antes, no solamente cambió el rumbo de tu vida, el rumbo de tus decisiones, la dirección de tu camino por medio de la renovación de la mente, sino que también cambió tu forma de hablar. Pero luego Dios te pide algo más para que le entregues y sea consagrado. Y eso es tu intimidad. Las decisiones que tomas en lo privado. Porque a medida que tú consagres las decisiones que tomas en lo privado, tu vida va a cambiar. Porque déjame decirte algo, la santidad no se publica. La santidad no se publica, la santidad se mide por lo que haces cuando nadie te ve. No es que tú vas por la vida trayendo una túnica que determina qué tan santo eres. No es que tú vas por la vida con un parámetro de qué tan santo eres con lo que expresas y lo que publicas. Claro que cuando alguien vive en santidad en lo íntimo, se refleja en lo público, pero eso no es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios es tu nivel de santidad en lo privado. Cuando estás a un clic de mandar ese mensaje, cuando estás a un clic de entrar a esa página, cuando estás a un movimiento de cometer ese pecado, cuando estás a punto de decir esa palabra, y entonces vamos con el Espíritu Santo. Y en vulnerabilidad le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a que podamos tomar decisiones sabias en la intimidad. Le pedimos al Espíritu Santo que nos llene de Él, que nos llene de Él, y nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Siempre necesitaremos del Espíritu Santo. Y entonces te das cuenta que cuando el Espíritu Santo obra en ti, nada vuelve a ser igual. Y entonces lo que estaba sucio, lo que estaba malignado, lo que estaba manchado, solo por Él y por medio de Él fue purificado. Así se ve la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando entiende que la vida depende de creer en Él, de creerle a Él, de pedirle ayuda y decirle: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, necesito que me purifiques. Pero también entiendes que hay una responsabilidad que tú compartes, y la responsabilidad es que a medida que Él te purifique, te limpie, te restaure, comiences a tomar decisiones diferentes. Escúchame, no puedes seguir viviendo una doble vida. No puedes. No puedes seguir construyendo personalidades diferentes para relacionarte con personas diferentes en contextos diferentes. Porque Dios es un Dios de unidad. La naturaleza de Dios es la unidad. Él no obra en la desunión. Lo que Dios te está pidiendo hoy es que puedas entregar en el altar todo aquello que te ha llevado a vivir una doble vida. Porque la realidad es que cuando tú y yo vivimos una doble vida, es porque hay cosas de la otra vida que sabemos que no le agradan a Dios, pero que las amamos, que nos satisfacen, que nos causan deleite. Y el enemigo, cuando viene a hablar, cuando pensamos en la consagración, el enemigo nos hace creer que estamos perdiendo algo. Pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto si me causa placer? Pero ¿cómo voy a dejar a esta persona si me hace sentir amado o amada? Pero ¿cómo voy a abandonar esta conducta? ¿Cómo voy a abandonar este lugar? ¿Cómo voy a dejar de cometer este pecado? ¿Cómo voy a dejar de vivir en esta mentira? Pero la consagración y la santidad en Dios jamás será una pérdida. Recuerda lo que dije: todo aquel que vive una doble vida está destinado a una doble ruina.
¿Cuál quieres que sea el resultado de tu vida? Porque también aquel que da la milla extra recibirá siempre una doble porción de bendición, porque Dios es un Dios que paga y paga bien. Dios no es deudor de nadie. Lo que haces en secreto revela quién eres. Lo que haces en lo público revela a quién te quieres parecer. Lo que tú haces en lo privado, en lo íntimo, revela de verdad quién eres. Y lo que tú haces en público solamente revela a qué quieres aparentar, qué quieres que la gente crea de ti. ¿Qué crees que es más importante para Dios? De verdad, ¿qué crees que es más importante para Dios? ¿Que usemos nuestras redes sociales para subir contenido cristiano? ¿O que vivamos una vida en intimidad, en consagración con Él? Yo lo que estoy diciendo es que el equilibrio es que todo nazca desde la intimidad. Eso es lo que es más importante para Dios, porque eso habla de quién eres, no de quién quieres que la gente crea que eres, lo que proyectas. Y sabes que Dios no solo está cansado de tu Patricia, Dios no solo está cansado de la personalidad que tienes en el mundo, Dios también está cansado de la personalidad falsa que tienes en la iglesia. De esa personalidad que aparentas. Porque no importa que aparente ser bueno, no importa que aparentemos ser los mejores hijos de Dios, no importa que yo aparentara ser el mejor líder de jóvenes, eso no importa para Dios. Lo que importa para Dios es quién soy realmente. Eso es lo que es relevante para Dios. Por lo tanto, Dios no solamente está cansado de la personalidad con la que pecamos, Dios también está cansado de la personalidad en la que fingimos una falsa espiritualidad. Dios también está cansado de la hipocresía de los fariseos. Por eso les dijo: sepulcros blanqueados. Dios no solamente está cansado de la hipocresía que vives en el mundo, de lo que tú y yo cometemos en el mundo. Dios también se cansa de ser en la iglesia las personas que no somos. Para Dios no es relevante. No estoy diciendo que no lo debas hacer, pero para Dios no es lo más relevante que en el tiempo de adoración tengas las manos levantadas, que cierres los ojos y muevas la cabeza para que parezca que estás en trance espiritual, o que tomemos el micrófono y digamos miles de palabras, o que de vez en cuando soltemos un amén. Eso no es lo más relevante para Dios. Lo más relevante para Dios es cuál es la condición de tu corazón. Porque aun si te acercas al altar con una ofrenda falsa, eso va a ser desagradable para Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que entregarle siempre lo mejor a Dios. Jim, ¿me puedes ayudar con la soga, por favor? Sí, aquí está bien, gracias. Y la realidad de la vida, la realidad del mundo es que siempre, mientras tú y yo vivamos en esta tierra, siempre seremos incitados por la maldad, por la naturaleza pecaminosa, para vivir una doble vida, siempre. Porque el enemigo sabe que cuando te ataca, no está atacando a Edgar. Cuando te ataca, no está atacando a Ari, no está atacando a Jania, no está atacando a Luis. Cuando el enemigo ataca, él ataca el resultado, él ataca el futuro, aunque no lo conozca. Porque él sabe que todo lo que está en las manos de Dios prosperará.
Aunque Él no conozca el resultado exacto, Él sabe que si tú y yo estamos en las manos de Dios, tendremos éxito. Pero eso es que siempre vendrá a atacarnos y te enviará personas, amigos, para distraerte. Si eres mujer, te enviará un hombre que te hable bonito, que te endulce el oído. Si eres hombre, te enviará una mujer que probablemente cumplirá con todos los estándares, por lo menos físicos, que tú tenías. Pero eso solo lo hará para distraerte, para desenfocarte, para que tu fe se apague hasta que muera. Lo hablamos en la serie de relaciones. Toda persona que te lleva a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios no es de Dios. Toda persona que te lleva a ir en contra de tus estándares morales, no de los que tú crees que son correctos, sino de lo que Dios dice que es correcto, no es de Dios. Porque probablemente te está llevando a vivir una doble vida, a ocultarte de tus padres, a ocultarte de tus autoridades. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Y ya vimos que para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos y para poder ser congruentes, íntegros, coherentes, primero que nada necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es lo primero que necesitamos. Y después un profundo compromiso de vivir una vida diferente. Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que sería sencillo. Y si a los que vienen por primera vez te dijeron que la vida con Dios iba a ser fácil, yo te voy a adelantar el proceso. No va a ser fácil. Pero no hay nada mejor que vivir con Dios y para Dios. No importa lo difícil que sea el camino. Y ahora esta soga lo que representa es la voluntad y las decisiones. Lo que esta soga representa es a lo que tú tendrás que enfrentarte todos los días. No es como que mágicamente cruzo la soga y ay, hermano, Dios te bendiga. No es como que voy a cruzar la soga y voy a estar hambriadísimo de la palabra de Dios. No. No es que ya crucé la soga y ya no tengo tentación sexual. No. No es que ya crucé la soga y ya no digo mentiras. No. Y no es que pecar me va a cruzar del otro lado. Tampoco. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es la vida que quieres vivir? Tienes que elegir hoy. ¿Cuál es la vida que quieres vivir? ¿Cuántas vidas has estado viviendo? Una en el trabajo, una en la casa, una en la iglesia. ¿Cuántas vidas has vivido? No lo sé, pero tienes que elegir una. Yo no te hablo de algo que no conozco. Yo te hablo de algo que viví y que hasta el día de hoy tengo que seguir dejando. Yo tuve una Patricia, pero una Patricia 2.0. O sea, era de verdad. No, es más, yo tuve a la bestia. Pero yo tuve que tomar una decisión. ¿Cuál es la vida que quiero vivir? Y cuando yo tomé una decisión, yo le pedí al Espíritu Santo que caminara conmigo. Y hasta el día de hoy, aunque el camino no ha sido nada sencillo, el Espíritu Santo no me ha dejado nunca. Y yo te puedo decir que no soy obra terminada todavía, pero no estoy donde estaba hace 2 años. No estoy donde estaba ayer. Solo por su gracia. Anhelo con todo mi corazón que el propósito de Dios se cumpla al pie de la letra en tu vida. Lo anhelo con todo mi corazón. Pero no es algo que le corresponda a Dios totalmente. Es algo que tú tienes que decidir. Porque su palabra dice que para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, primero tenemos que ser transformados.
Primero tienes que soltar. Primero tienes que dejar, tienes que abandonar, tienes que entregar. Porque cuando tú y yo le entregamos a Dios eso que tanto amamos, pero que es un falso amor, lo que viene después será mucho más glorioso que lo que tenías. Yo quiero que todos se pongan de pie, por favor. Todos vamos a venirnos de este lado de la soga, por favor. De este lado, mi lado derecho, tu lado izquierdo. Y este lado de la soga representa todo lo que el mundo determina que es correcto. Este lado de la soga contiene todos los deleites carnales. Este lado de la soga te ofrece las relaciones que aparentemente tú necesitas y quieres, pero que te van a sacar de la voluntad de Dios. Este lado de la soga mantiene tu voluntad sujeta y esclavizada. Este lado de la soga te incita a vivir una vida que no agrada a Dios. Este lado de la soga normaliza el pecado. Este lado de la soga te engaña haciéndote creer que la gracia justifica que tengas una vida practicando el pecado. Pero este otro lado de la soga te ofrece una perspectiva totalmente diferente. Este lado de la soga te ofrece la realidad de Dios. Este lado de la soga te garantiza que en cada parte del proceso que seas transformado, Dios te va a acompañar y estará contigo. Él no te va a abandonar. Este lado de la soga te garantiza que cuando tú tomas una decisión en lo privado y dices: yo te voy a creer, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a dejar ese pecado. No tengo idea de cómo voy a soltarlo, pero voy a dejar a esa persona. No tengo ni la menor idea de cómo se hace, pero me voy a esforzar por agradarte en todo lo que haga. Esto es lo que te ofrece el otro lado de la soga. Pero lo más importante es que este lado de la soga te ofrece la ayuda del Espíritu Santo. Y no es que acá no la tengas, no es que la vas a perder, no. Pero este lado de la soga te concientiza a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Así es que te voy a hacer unas preguntas que quiero que medites y que busques a Dios, que tomas un tiempo con Dios y tomes una decisión. Porque no queremos exhibir a nadie. Todos van a pasar de este lado, ¿ok? Aunque en tu corazón determinaste que no quieres abandonar la vida que estás viviendo. Pero todas las personas les estoy invitando a todos los que están aquí a que cuando crucen esta soga lo hagan desde lo profundo de su corazón, habiendo tomado una decisión, y es abandonar la vida que están viviendo, que tú sabes que no le agrada a Dios. Y con abandonarla es entregarla por completo, sin restricciones, solo entrégala. Y yo te garantizo que cuando tú cruces esta soga, que cuando tú tomes esta decisión, lo que esta soga representa, de tomar la decisión de abandonar lo que sabes que a Dios no le agrada, en cada parte del proceso el Espíritu Santo estará contigo. Pero tú se lo tienes que pedir. Así es que cierra tus ojos, por favor. Y esta es una pregunta para meditar tú ahí. Pregúntate: ¿quién decide mis pensamientos? ¿Quién decide cómo pienso? ¿Quién decide en qué pienso?
¿Quién decide mis relaciones? ¿Quién decide con quiénes me relaciono? ¿Cómo me relaciono? En este punto de mi vida, ¿a quién me parezco más? En este punto de tu vida, ¿a quién te pareces más? ¿Al mundo o a Cristo? Pregúntate sobre quién he basado mi identidad, mi personalidad y mi valor. Hasta este punto, ¿quién ha determinado quién eres? ¿Qué ha determinado cuánto vales? ¿Qué ha definido cómo te comportas? Y si ya respondiste estas preguntas, yo te voy a guiar a que le pidamos al Espíritu Santo que Él te ayude, a que sea Él quien pueda determinar tus pensamientos, a que sea Él quien determine con quiénes y cómo te relacionas, a que cada día te parezcas más a Él, que tú mengues de tal manera que Él crezca, que tú mueras de tal manera que Él viva cada día, a que Él sea el fundamento de tu identidad, la cantidad de tu valor, y que Él sea el ejemplo que determine tu personalidad y tu conducta. Pero tú lo tienes que pedir. Yo puedo orar por ti, pero tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Así que yo te animo a que abras tu boca. Recuerda, la oración no es meditación. La oración es expresarle a Dios tu gratitud, tu necesidad. Pero orar no es orar en la mente, porque no es meditación. Tienes que abrir tu boca y hablar con Él. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, necesito de tu ayuda. Espíritu Santo, anhelo convertirme en la mujer o el hombre que tú quieres que sea. Espíritu Santo de Dios, anhelo ser purificado, limpiado. Yo te pido, Espíritu Santo, límpiame. Dile: Espíritu Santo, límpiame. Espíritu Santo, por favor, acompáñame en este proceso. Dile: Espíritu Santo, yo te pido que cada vez que esté a punto de pecar, cada vez que esté a punto de enviar ese mensaje, cada vez, Espíritu Santo, que esté a punto de subirme a ese carro, cada vez que esté a punto de expresar esa palabra, por favor, incomódame. Por favor, no permitas que lo haga. Dile: Espíritu Santo, dame dominio propio para tomar decisiones diferentes, para vivir una vida diferente. Ahora, si tú sabes cuál es la vida que has estado viviendo, si es una persona, si es un pecado, si es una conducta, si es una personalidad, entrégasela hoy a Dios. Dile: Padre, yo te entrego a esta persona, te entrego a este hombre, te entrego a esta mujer. Espíritu Santo, yo te entrego esta conducta que no te agrada, yo te entrego este vicio, te entrego esta adicción, te entrego este pecado. Espíritu Santo de Dios, yo oro por cada joven que está aquí en esta noche y te ruego, por favor, amado Dios, que tú escuches su oración. Te ruego que tu gracia
nos acompañe a todos en cada parte del proceso. No sabemos cuánto tiempo tomará. Tal vez no conocemos el resultado exacto, pero lo que sí sabemos es que si vamos contigo llegaremos seguros. Espíritu Santo, yo bendigo a cada joven que está aquí. Tú conoces sus luchas. Tú sabes cuántas veces lo han intentado y no han podido. Pero Dios no es ajeno a tu esfuerzo. La santidad en nosotros no es no pecar. La santidad de nosotros es dedicar nuestra vida para agradar a Dios y esforzarnos por no pecar. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de estos jóvenes y te ruego por favor, Espíritu Santo, que venga sobre ellos. Imparte sobre ellos dominio propio para que puedan decirle no al mundo. Para que la próxima vez que el pecado venga disfrazado de un amigo, de una amiga, de un hombre, de una mujer, para que la próxima vez que el pecado venga a seducirlos, ellos puedan decir que no. En el nombre de Jesús yo quebranto, yo declaro que toda adicción a la pornografía, si tú lo estás entregando, toda adicción a la pornografía, eres libre en el nombre de Jesús. Toda adicción a la masturbación, todo pecado de inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, eres libre en el nombre de Jesús. Toda adicción a la mentira, a la hipocresía, a la falsedad, eres libre en el nombre de Jesús. Toda depresión, ansiedad, menosprecio, te suelta en el nombre de Jesús. Que puedas vivir en libertad este camino. Ahora yo te animo a que cuando te sientas listo, lista, puedas caminar y cruzar esta línea en un acto de abandonar al mundo, en un acto consciente de abandonar al mundo y caminar con Dios, en un acto consciente de abandonar la vida que hasta hoy estabas viviendo y pedirle a Dios que te ayude a comenzar una nueva vida. No tienes que hacerlo en este instante. Medítalo, piénsalo y crúzala. Y ahora que tú cruzaste esta línea, ten la seguridad de que cuando tú y yo conscientemente le decimos no al mundo, cuando tú y yo conscientemente abandonamos nuestra vida pasada, sin duda alguna todo cambia. El Espíritu Santo estará contigo y te acompañará todos los días de tu vida. Pero haber cruzado esta línea también te responsabiliza de buscar hacer las cosas de manera diferente. De que cada día cuando se te presente el pecado, siempre que el pecado se presenta, tienes dos oportunidades, tienes dos opciones. Eliges decir que sí o eliges decir que no.
Y que la próxima vez que el pecado toque la puerta, el Espíritu Santo te recuerde que tú has decidido no seguir siendo esclavo de los deleites de este mundo. Que la próxima vez que el pecado toque la puerta, tú tengas el dominio propio de decirle que no. Que la próxima vez que peques, que la próxima vez que digas que sí, puedas buscar ayuda, puedas ir al trono de la gracia, donde dice la Biblia que encontrarás el oportuno socorro. Y que sepas que hay personas, aquí habemos muchas personas que te podemos ayudar, porque todos estamos viviendo este camino, todos estamos en el proceso. Déjame orar por ti para terminar. Espíritu Santo, gracias por cada joven que en su corazón determinó entregarte la vida, Señor, que era desagradable para ti. Y a todo aquel, Padre, que en su corazón sigue luchando, todo aquel que no ha determinado en su corazón todavía abandonar esa vida, ven a redarguir, ven a confrontar, ven a exhortar. Pero que tu gracia les rodee, que tu misericordia les vista, para que puedan ser libres, para que puedan ser restaurados. Yo bendigo a cada uno, Señor, a través de ellos bendigo a sus familias, bendigo sus relaciones, bendigo, Señor, sus trabajos, sus escuelas. Y te ruego, Señor, que sigas obrando de manera poderosa en cada uno. Con acción de gracias presentamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.